Capítulo 53. Las ilusiones de los demonios internos. Song Liqian quería negarse. Él era un cultivador en la etapa mahayana, por lo que con su poder e intelecto, Jin Hanjian no podría detenerlo a menos que paralizara su cultivo. Y puesto que Jin Hanjian quería que Song Liqian trabajara para él, tendría que tratarlo adecuadamente, no como un criminal. Estaba a punto de plantear sus objeciones y pedirle a Jin Hanjian que reconsiderara, pero el hombre vestido de rojo dijo: Song Liqian, ¿sabes qué fue lo primero que quise hacer al regresar a la secta? El corazón de Song Liqian tembló. Tengo una idea. Mi plan era primero enviar a los miembros de la secta Xuanyuan a reunir cultivadores errantes y a pequeñas sectas no afiliadas a las grandes sectas. Podríamos aceptar a aquellos dispuestos a hacer votos espirituales y unirse a la secta Xuanyuan, mientras que los que no estén dispuestos serían interrogados debido a sus técnicas secretas y asesinados, dijo despiadadamente Jin Hanjian. Dentro de 3 años, todos los cultivadores no afiliados a las grandes sectas o clanes de cultivo nos pertenecerían. En ese momento, nos enfrentaríamos a las sectas más débiles y haríamos nuestros a sus discípulos, para luego vencer a las demás una por una. Jin Hanjian se rió despectivamente de sí mismo. No soy mi señor. No me importan las vidas de los miembros de la secta Xuanyuan, o las vidas de transeúntes inocentes. Haré cualquier cosa para lograr mis objetivos. Song Liqian, tus palabras me han frenado, pero dado que te has interpuesto en mi plan, tendrás que compensarlo. Song Liqian usó la cognición espiritual para sentir a Jin Hanjian, y descubrió que sus palabras no estaban vacías. Debo vengarme. Si no quieres que traiga el caos al mundo de la cultivación, será mejor que hagas todo lo posible por detenerme. No te encerraré. Depende de ti si serás o no un maestro del altar. Jin Hanjian se levantó, dándose la espalda y saliendo del salón principal, dejando a Song Liqian con su decisión. Song Liqian sonrió irónicamente. Sabía que Jin Hanjian le estaba diciendo que una vez que él se fuera, volvería a su antiguo plan. Jin Hanjian no había mentido. Realmente no le importaba la secta Xuanyuan, el mundo de la cultivación o incluso todas las vidas en la tierra. La única persona digna de su preocupación en este mundo era Ben René. Para vengar a Ben René, Jin Hanjian podría descartar todo lo demás. ¿Todavía quieres irte?, preguntó Su Yanyan, sonriendo. Song Liqian suspiró. El líder de secta Jin y el señor Ben Ren entienden bien a las personas. Ambos han sido abiertos y directos, nunca han utilizado intrigas hasta el momento, pero esto es más difícil de manejar que un complot. Bueno, será mejor que Yan Yan vaya a preparar una residencia para el maestro del altar Songli. No es ideal seguir quedándose en el lugar de Yukonzue, ¿verdad?, dijo Su Yanyan. No pareces preocupada por el estado actual del líder de secta Jin, dijo Song Liqian. ¿No tienes miedo de que el mundo se convierta en un caos? El maestro del altar Songli puede preocuparse por ello, así que, ¿por qué debería estresarme?, dijo Su Yanyan. Incluso si el cielo cae, habrá gente inteligente para sostenerlo. No deseo mucho, por lo que soy feliz solo con tener a alguien atractivo cerca de mí para agradar a mis ojos. Al escuchar su risa melodiosa, Song Liqian dijo: La protectora Su es sabio. Resignadamente, siguió a la protectora Su para aceptar su posición como maestro del altar. A nadie le preocupaba que fuera incapaz de mantener a raya a los antiguos subordinados del maestro del altar Yuan. Con sus capacidades, no le llevaría más de un mes poner en orden el salón principal. Su Yanyan arrojó una enorme pila de rollos de jade que contenían la historia, la lista y las regulaciones de la secta Xuanyuan sobre Song Liqian. Un solo rollo de jade del mundo de la cultivación podía contener tanta información como un carrito cargado de libros, y justo en este momento habían más de 100 de ellos aquí. Después de amontonarlos todos en el escritorio de Song Liqian, su rostro se sonrojó ligeramente y dijo con tristeza: No necesitas exagerar. No te estreses demasiado.
El cabello blanco te da un aire distintivo, pero si te quedas calvo, no hay forma de que me sigas gustando. Haré lo mejor que pueda. Mientras Su Yan se metía con Song Liqian, Jin Hanjiang había llegado a la antigua habitación de Ben René, que ahora era suya. Ben René era una persona frugal. A diferencia de Su Yan, que llenó sus terrenos de cultivo con camas, su habitación solo tenía un escritorio, 4 sillas y una cama apenas lo suficientemente grande para 2 adultos. El vasto espacio restante era para su cultivo. El suelo estaba cubierto de matrices, en las que solo había que colocar piedras espirituales en sus puntos focales para activarlas. Jin Hanjiang llegó a la cama. Ben René rara vez se acostaba, por lo que esta cama era solo para que él meditara. Miró fijamente la sencilla cama de madera, luego se quitó las botas y se acostó con la ropa todavía puesta, apoyando la cabeza en la almohada que su venerable raramente usaba. Su corazón latía, más fuerte que el tambor del cielo ardiente. Contando sus propios latidos, Jin Hanjiang cerró dolorosamente los ojos. Cuando su venerable todavía estaba aquí, a menudo venía a esta habitación para escuchar sus enseñanzas. A veces, Ben René leía en silencio, y mientras Jin Hanjiang esperaba, su mente vagaba. A veces, miraba fijamente los hermosos rasgos de Ben René, y a veces miraba la cama y soñaba despierto. ¿En qué estaba pensando en ese entonces?, se preguntó Jin Hanjiang, en silencio. No se acordaba. ¿Te acuerdas, verdad?, dijo una voz familiar desde el lado de la cama. Era su venerable. Jin Hanjiang no abrió los ojos, sabiendo que esto no era real. Líder de secta Jin, en ese momento, estabas pensando en lo maravilloso que sería acostarse en secreto en esta cama, ¿no es así? La voz se volvió más áspera, acercándose cada vez más. Los ojos de Jin Hanjiang se abrieron. Ben René estaba de pie frente a él, solo vistiendo una túnica interior blanca. Mientras mantenía sus ojos en Ben René, el fantasma se subió a la cama con él, acostándose de lado junto a Jin Hanjiang, diciendo en voz baja: este venerable no se opone a dormir junto al líder de secta Jin. Jin Hanjiang se sentó erguido, con la mirada clavada en Ben René, como si se enfrentara a su propio corazón rebelde. Una vez le había dicho a Song Liqian: si no hay deseo, no habrá sufrimiento. Si solo hay amor, nunca habrá resentimiento. Él había pensado que esas palabras eran la verdad, directamente desde su corazón. Pero la razón por la que el amor conducía al sufrimiento era porque las fantasías eran difíciles de reprimir. ¿Cómo podía no desear? ¿Cómo podía no tener pensamientos impropios? Incluso cuando aún no había entendido su corazón, todavía había pensado que el vino de la copa de su venerable era incomparablemente dulce, queriendo robar un sorbo. Ahora que se había dado cuenta, sus fantasías se habían descontrolado. Ven aquí, líder de secta Jin. El Ben René en la cama le hizo señas. ¿O quieres que este venerable te llame Hanjiang? Suficiente, rugió Jin Hanjiang. Se abalanzó sobre la cama, queriendo agarrar ese Ben René, pero solo se encontró con aire vacío. No había nada entre sus brazos. Su venerable no estaba allí. Jin Hanjiang miraba aturdido la cama vacía. No había ni siquiera una arruga en el lugar donde Ben René había estado acostado. Después de espaciarse por un tiempo, frotó lentamente el lugar donde había estado acostada la ilusión, pareciendo sentir un ligero calor. Pero cuando se acercó y miró el lugar donde acababa de tumbarse, estaba vacío. Parecía haber una bestia insaciable en su corazón, devorando todas sus emociones. No se atrevió a subir a la cama de nuevo, sentándose abatido en el escritorio. Otro Ben René apareció en el asiento de al lado. Ben René tomó una copa y se sirvió vino. Después de beber la mitad de la copa, miró hacia Jin Hanjiang. Hanjiang, ¿por qué miras a este venerable de esa manera? ¿Quieres beber? Toma. Giró a propósito la copa,
dejando que el lugar del que había bebido estuviera orientado hacia Jin Hanjian. Obedientemente, Jin Hanjian bajó la cabeza, bebiendo desde la mano de Ben René, pero como antes, no sorbió más que aire. Esta vez no estaba devastado. Sabía que era falso, pero se había dado el gusto, diciéndose a sí mismo que todo aquello era una ilusión y que no tenía que tomárselo en serio. Se frotó la cara y sacó a Dios de la Aniquilación, volumen 2 de su cinturón de almacenamiento. Necesitaba encontrar alguna forma de ocuparse en la habitación de su venerable. Jin Hanjian había escuchado a Ben René decir que Romance Abusivo y Dios de la Aniquilación registraban respectivamente los destinos de Bai Li King Miao y Ye Wenzhao, quienes parecían ser los puntos centrales de este mundo. Jin Hanjian había presenciado personalmente cómo el reino espiritual cambiaba dependiendo de si Bai Li King Miao estaba consciente, por lo que sabía que este libro registraba el destino mismo. Para derrotar a Ye Wenzhao, tenía que conocer a su enemigo. A pesar de que el segundo volumen hablaba de los eventos en el reino inmortal, al menos podía encontrar los puntos débiles del carácter de Ye Wenzhao. Jin Hanjian había sido herido antes, así que no se había atrevido a abrir este libro que registraba la muerte de su venerable, temiendo que pudiera afectar a su mente e impedir su recuperación. Solo ahora que estaba de vuelta en la secta Xuanduan, en la habitación de su venerable, un lugar que le daba tranquilidad, Jin Hanjian se atrevió a abrir el libro. Haciendo todo lo posible para ignorar la mención de la muerte de Ben René en el resumen, Jin Hanjian leyó a toda velocidad el libro. En el libro, Ye Wenzhao y Bai Li King Miao llegaron al reino inmortal, inicialmente manteniendo un perfil bajo y ganando renombre gradualmente. Bai Li King Miao tenía buenas aptitudes y apariencia, por lo que siempre había inmortales lo suficientemente tontos como para ligar con ella. La primera parte de la historia dependía enteramente de Bai Li King Miao para impulsar la trama. Alguien acosaría a Bai Li King Miao y Ye Wenzhao actuaría. Si volvían a acosarla, Ye Wenzhao volvería a actuar. Ye Wenzhao había tenido varios avances en su cultivo, aparentemente solo para salvar a Bai Li King Miao. Después de leer esto, Jin Hanjian estaba seguro de que las mujeres eran la debilidad de Ye Wenzhao. Después, la maestra del espíritu violeta, Liu Xingye, Song Liquan, Yao Jiaping y Zhen Zhendi ascendieron uno tras otro. Ye Wenzhao también había conocido a varias mujeres inmortales poderosas y hombres inmortales rebeldes ante el inmortal del cielo ardiente. Su influencia creció gradualmente hasta que pudo enfrentarse al inmortal del cielo ardiente. En esta parte, Jin Hanjian descubrió que Ye Wenzhao parecía no tener reservas hacia las mujeres. Incluso trataría cálidamente a las mujeres que solían ser sus enemigas, siempre y cuando no tuvieran ya un hombre. Al principio, Bai Li King Miao había tenido muchas escenas, pero a medida que aumentaba el número de personajes femeninos, perdía protagonismo. Tras pelearse varias veces con Ye Wenzhao por sus relaciones con otras mujeres, se marchó furiosa y terminó secuestrada por el inmortal del cielo ardiente. El inmortal del cielo ardiente arrojó a Bai Li King Miao a las llamas divinas del reino inmortal, para refinarla y convertirla en una lámpara de alma. Al ver la lámpara del alma, las cejas de Jin Hanjian se alzaron. Sintió que este inmortal del cielo ardiente le resultaba familiar. De hecho, cuando volteó la página, leyó: el inmortal del cielo ardiente miró con tristeza a Bai Li King Miao y dijo: ya que Ben René te amaba, no deberías traicionar sus sentimientos. Voy a refinarte en una lámpara siempre ardiente, para colocarla en el cielo sobre el infierno de sangre e iluminarlo por la eternidad, para que puedas estar siempre con él. ¿No es eso bueno? Con estas palabras, y su relación con el tambor del cielo ardiente, Jin Hanjian ahora estaba seguro de que el inmortal del cielo ardiente en el segundo volumen era él mismo. ¿Pero qué es lo que decía su futuro yo? ¿Su venerable amaba a Bai Li King Miao? Dejó el libro y se sentó en el escritorio aturdido, con la mirada en blanco. Bai Li King Miao había estado recuperándose en la secta Xuanduan durante más de un año, pasando la mayor parte de ese tiempo inconsciente. Su arma vinculada había sido desintegrada por la energía del caos. Si el vínculo con un arma se cortaba por la fuerza, el Dantian quedaría seriamente dañado y sería difícil de que se recuperara.
Sin embargo, esto no era un problema para Yu Kong-sue. Solo afectaba a su cuerpo de carne. Sería mucho mejor descartarlo y cultivar su alma como una cultivadora fantasma. Ella podría darle a Bai Li King Miao todas sus técnicas secretas, así como abrirle el sendero de los fantasmas hambrientos y lanzarla allí a cultivar. Ese era un terreno sagrado para los cultivadores de fantasmas. Yu Kong-sue siempre actuaba según sus palabras y era muy eficiente. Fue una suerte que Song Liqian llegara a tiempo y le dijera a Yu Kong-sue que la lesión más grave de Bai Li King Miao no estaba en su cuerpo, sino en su corazón. Aunque se cultivara como un alma, la herida en ella no se curaría, y no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir al sendero de los fantasmas hambrientos en ese estado. Song Liqian tampoco estaba muy bien en este momento. Sabía que el corazón de Bai Li King Miao estaba roto. Él mismo estaba afectado, sintiendo el impulso de acabar con su propia vida cada día. En realidad, si Song Liqian no la estuviera conteniendo, Bai Li King Miao podría haber intentado suicidarse en numerosas ocasiones. Finalmente, Su Yanyan había buscado al maestro del altar Miao para que le ayudara a suprimir los parásitos de unión de corazón. El maestro del altar Miao no estaba seguro de la muerte de Ben René en ese momento, por lo que no se atrevió a eliminar los parásitos y solo dio algunos medicamentos para aliviar los efectos. Por lo tanto, Song Liqian fue liberado temporalmente, pero la condición de Bai Li King Miao empeoró. Song Liqian solo pudo pedirle al maestro del altar sí que se sentara junto a Bai Li King Miao durante una noche. Después de una noche, Bai Li King Miao cayó enferma, perdiendo y recuperando la conciencia, por lo que no tenía fuerzas para quitarse la vida aunque quisiera. Bai Li King Miao había pasado estos últimos días medio inconsciente, sin saber dónde estaba y sin tener claro cuánto tiempo había pasado. En su aturdimiento, ligeramente sintió que su guay había dejado un montón de huesos blancos a su lado, murmurando para sí mismo mientras los limpiaba. ¿Eres una idiota? Siempre buscando problemas. ¿Hay algo en tu cerebro además de pelear y comer? El esqueleto movió su mandíbula, haciendo un sonido de clic-clac, como si estuviera hablando. Bai Li King Miao no podía entenderla, pero su guay parecía no tener problemas para hacerlo. Dijo despreocupadamente. ¿Estás orgullosa de volver a ser un esqueleto? Después de todo el esfuerzo que pasé para conseguirme un cuerpo, ¿sabes lo feliz que fui? Sin embargo, tú te las has arreglado para obtener el cuerpo de un inmortal errante, y lo tratas así. Clic-clac, clic-clac. Clac. La mandíbula del esqueleto se cayó. La voz de su guay estaba impregnada de preocupación. ¿Cuánto tiempo te va a llevar recuperarte ahora? Considera de vez en cuando que ya no eres una cultivadora fantasma. Eres un inmortal errante, con un cuerpo crecido a partir del hongo de carne. Cada trozo de carne que pierdes disminuye tu poder. El líder de secta Jin ya ha reducido tu poder a la etapa de alma naciente. Si esto sigue así, perderás tu posición como protectora de secta. Suspirando, Su guay ayudó al esqueleto a recolocar su mandíbula. La protectora Su dijo que absorbiste el hongo de carne al remojar tus huesos en su caldo, por lo que su esencia está en ellos. Te recuperarás con piedras espirituales de alto grado y un atento cuidado. El señor Songli está preparando una matriz de recolección de espíritus para ti, así que te llevaré allí en un momento. Cultiva adecuadamente. Deja de abusar de la carne de tu cuerpo. Dejó escapar un largo suspiro. Como cultivador en la etapa de formación central, estaba asumiendo responsabilidades muy por encima de su posición. Después de acomodar a Yu Kong-sue, fue a darle la medicina a Bai Li King Miao. Abrió la mandíbula de su maestra con movimientos ensayados, metiendo la píldora, y luego usando su energía espiritual para mover la garganta de Bai Li King Miao y obligarla a tragar. Después de que terminó, recogió el esqueleto y fue a buscar a Song Liqian. Bai Li King Miao estaba algo consciente en este momento, y supuso que el esqueleto era Yu Kong-sue. Quería preguntarle a su guay si su maestra estaba bien y cómo se había lesionado tanto. Sus labios se habían movido ligeramente, pero era incapaz de abrir la boca.
Después de que Su-Wai se marchara, Bailey King Miao se quedó allí acostada, sintiendo su cuerpo pesado. Notó que alguien se sentaba a su lado. Un trozo de metal helado le tocó la cara varias veces. Sintió una poderosa intención asesina, y sus instintos de supervivencia le hicieron abrir los ojos. En el momento en que lo hizo, vio a Jin Hanjiang sentado junto a su cama, sosteniendo una bayoneta triangular sobre su nariz. Había una mirada oscura en sus ojos, como si estuviera decidiendo entre apuñalar o no. La autora tiene algo que decir. Su-Wai, estoy un poco cansado, oye. Song Liqian, ven y acompáñame a leer Los rollos de Jade.